El rostro de las personas que han sido denominadas como asusadores en estas violencias, en estos desmanes, en estas protestas que se dieron en la región Cajamarca. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados sobre la salida de Salomón Lerner Guitis a la presidencia del Consejo de Ministros y la designación del nuevo gabinete a la cabeza con Óscar Valdés Dancuar. Nos acompaña las damas primero, Giovanna Peñaflor de IMACER y Eugenio de Medina, analista político conocido de esta casa. Bienvenidos. ¿Qué opiniones le merecen los más recientes hechos políticos? Bueno, realmente creo que no es bueno para un gobierno haber tenido un gabinete tan corto, de tan corta duración. Creo que se hablaba ya de la necesidad de cambios en el gabinete y de ajustes, pero la salida del premier son palabras mayores, porque implica que se va a tener que volver a pedir la confianza del Parlamento, que se pueden o se podrían estar redefiniendo las alianzas políticas, ¿no? Tendríamos que ver si se va a mantener la cuota que tuvo Perú Posible, los sectores también representados en Gana Perú tenían de alguna manera, se sentían representados en el gabinete Lerner, se sentirán lo mismo con el nuevo gabinete y eso va a tener repercusiones en los próximos meses. Eugenio. Yo creo que este gabinete ha padecido de envejecimiento prematuro, ¿no? Es decir, creo que el doctor Lerner tuvo que afrontar problemas como el de la ministra García Naranjo, que fue un desatino que debió, a mi juicio, renunciar inmediatamente. Creo también que ha afrontado diferentes enfoques contradictorios de sus propias personalidades en el gabinete. Y yo creo que, como te decía fuera de micrófonos, creo que estamos focalizando demasiado la salida del gabinete en el tema Conga. Yo creo que el tema va más porque el gabinete intrínsecamente era un gabinete conformado por personas que tienen diferentes visiones de cómo enfrentar la realidad del Perú y cómo interpretarla. Y cómo resolver los problemas. Y cómo resolverlos. Y en ese sentido no estamos hablando de matices, correcto, estamos hablando de formas diferentes de cómo encaminar el desarrollo, por ejemplo. Y en ese sentido yo creo que es un error, y sinceramente así lo creo, que los gabinetes busquen esas soluciones de consenso, poniendo un poquito de cada sector de la sociedad en el gabinete. Pero eso no es un tema también de apertura, no es un tema de tender puentes necesarios, justamente para sentirnos todos representados en pero yo creo que definitivamente, y coincido, esa es una crisis interna del gobierno, de que está tomando posiciones o definiendo posiciones, y en ese sentido hay un gran problema. Acá todos están preocupados por si continúa el ministro de Economía o si continúa la inclusión social, cuando la gran duda que tiene que resolver hoy día el gabinete Valdés es si va a mantener o no los compromisos con los votantes de Ollanta-Humala. Exactamente, pero la hoja de ruta se mantiene. Pero él dice, pero eso, así como antes los empresarios le pidieron a Humala que le diera señales, ¿no es cierto?, de que eso se iba a dar, a este gabinete se le va a pedir desde el momento en que juramente señales de que el compromiso social que se hizo durante las elecciones, que fue con el que llegó a Palacio de Gobierno, se mantenga. Sí. O sea, ese es el gran reto. No es ya el tema económico. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, eso no significa Carolina nada. Trivelli, no es también, digamos, una señal que abona justamente eso es para el lado de la derecha. Eso es para el lado del sector de la derecha. Sí, yo para completar mi idea, yo creo que las discusiones en una democracia sobre por dónde queremos encaminar el país sea justamente en las campañas electorales, donde nosotros debemos elegir hacia dónde queremos encaminar un país. Luego ya los gobiernos tienen que dedicarse a gobernar y no dedicarse a repartir las cuotas de poder, desde mi punto de vista. Ahora, yo coincido con Giovanna, el gran problema es que en el caso particular del presidente Humala, él no llega con un 31%, llega con un 51%. Entonces él tiene dos sectores que son 31 y 20, que piensan diferente, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, creo que lo que hizo Giovanna... se vio reflejado en el gabinete. Es correcto, es que a eso voy. Yo creo que cuando uno hace práctica política, uno no puede estar manejándose teniendo un ojo en el 30 y otro ojo en el 20. Tiene que definir una línea. Y yo creo que lo que va a suceder hoy, a partir de las 8:30, cuando tengamos el gabinete ya armado, va a darnos una luz de por dónde quiere ir este cambio. Pero ya se conocen algunos nombres, ¿no? Giovanna, ya se conocen los nombres de los posibles cambios. ¿Qué opinan, por ejemplo, en la cartera del ambiente, en la cartera de cultura misma, en la cartera de energía y minas? Mira, yo creo definitivamente que el gran riesgo de Ollanta-Humala es convertirse en Alejandro Toledo, en un presidente totalmente aislado, lejano de la población, preso, que va a terminar aplaudido por los sectores A y B, que fueron los que no votaron por él,
pero totalmente lejano de la gente. Ese es el gran riesgo. En el caso de la inclusión social en democracia, que es lo que también ha señalado mucho el señor Salomón Lerner durante todas las apariciones y el manejo durante este periodo, 4 meses y medio. Claro, acá había, yo creo que el 30 y el 20 que votaron por Humala eran personas que estaban buscando un cambio. La magnitud del cambio, la profundidad del cambio, podrían haber ahí matices. ¿Habría sido irresponsable cambiar de plano la política económica, por ejemplo? Pero es que acá no estamos hablando de cambiar la política económica, pero por ejemplo hay un tema que hablábamos acá con Eugenio antes, la consulta previa, ¿no es cierto? Este tema de la consulta previa responde a una, digamos, posición de la población que votó por Ollanta Humala. ¿Cómo se condice eso con un premier que pide que se tome preso a este señor, ¿cómo se llama? Saavedra, ¿no es cierto? Lo cual es un error total, o sea, no coincide, o sea, allí hay un problema que no tiene que ver con los nombres del gabinete, tiene que ver con una definición. ¿Qué eres? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo vas a actuar frente a esos temas? No puedes agarrar efectivamente y promover el tema de la consulta previa y decidir que con determinados sectores no dialogas, no conversas, no escuchas. Bueno, lo que pasa es que de alguna manera el ceder ante el tema de la presión, la violencia, darle tregua a la violencia habría sido algo positivo, no sé, ¿cómo lo ven? Lo que pasa es que cuando yo hablo de los nombres del gabinete me estoy refiriendo justamente a la definición de una línea, ¿no es cierto? Yo pienso que no es dable que un gabinete... por ejemplo, vamos a decirlo claramente, ¿no? Porque me gusta de repente decir cosas que va a molestar a algunos, pero voy a decirlo en esos términos. Este gobierno se pasó mucho tiempo en campaña, en sus más connotados líderes, tirándose abajo al modelo que ellos le llaman neoliberal, ¿de acuerdo? Que viene desde el año 91, 90 en el Perú, ¿de acuerdo? Vamos a ver las cosas como han sido, ¿de acuerdo? Y este gobierno, en su plataforma inicial, dice que va a acabar con ese modelo. Bueno, este modelo ha seguido permaneciendo los 133 días que llevaba el gabinete del señor Lerner. Entonces, la pregunta es, perdón, si es que a partir del día 134 esto va a cambiar. O sea, vamos a hacer un viraje hacia el cambio completo o vamos a dar una profundización de las medidas para coherentemente avanzar hacia profundizar este modelo. Eso creo que es lo que se va a jugar. ¿Qué podemos augurarle o qué se esperaría en todo caso del perfil que debe manejar ahora Óscar Valdés Blanco? Bueno, yo creo que en realidad el nuevo premier tiene que ser consciente del problema que está afrontando, que sí hay una crisis terrible, que va a probablemente manifestarse el momento que tenga que ir el gabinete a pedir el voto de confianza, ¿no es cierto? Yo creo que ahí va a tener serios problemas, que tiene que quitarle, digamos, esta sospecha de militarización que ha comenzado a circular, ¿no es cierto? Y creo que además allí hay un tema importante, ¿no? O sea, había crecimiento e inclusión, ¿no es cierto? Que esa era la famosa dupla. Acá parece que el tema inclusión podría estarse borrando de la frase, con lo cual estaríamos en el régimen anterior. Esperemos que eso no suceda. Y de plano, por ejemplo, cuando Óscar Valdés sale a confirmar que es él quien asume, lo primero que señala es la hoja de ruta se mantiene, Eugenio de Medina, y aparte de ello, la inclusión social, por supuesto, también. Bueno, es que eso nos llevaría... La titular del MIDIS y el MEF. Eso nos llevaría a otro tipo de entrevista, donde tendríamos que discutir brevemente, si el modelo de crecimiento que hemos llegado hasta ahora ha sido o no inclusivo, ¿no? La experiencia demuestra que los países que quieren incluir a más gente en la pobreza tienen que apostar por el crecimiento. El perfil para mí tiene que ser, desde mi punto de vista, si el gobierno quiere ir por una línea seria, tiene que ser profundizar las medidas que se han venido adoptando hace 20 años en el Perú, de los cuales no se atrevió a cambiarlas ni Alan García ni el señor Toledo. Yo sé que en esto Iván y yo no vamos a estar de acuerdo, pero si tú me pides una opinión, yo diría que tendría que profundizarlas. Pero ya será materia de lo que el gobierno decida. Hoy a partir de las 8 de la noche, como ustedes muy bien han dicho, 8:30, conoceremos ya los nombres de las personas que van a ser, en todo caso, o cambiadas, o estos reajustes que constitucionalmente asisten a las facultades del presidente de la República. Sí. Muy bien, Giovanna Peñaflor, muchas gracias de IMACEN, ella estuvo con nosotros en la semana, y Eugenio de Medina acompañándonos también en el análisis de estos últimos hechos noticiosos. Vamos ahora a la pausa y cuando regresemos, mucha atención a esta alerta, amigos, porque uno que se está